Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle click a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 3 al 4. Ahora, ¿dónde buscar? Murmuró Garou para sí mismo mientras miraba el mapa que el chico le había dado. Ahora se encontraba en el centro de Dagoba, aún buscando un territorio que marcar. Sin embargo, la mayoría de los lugares aislados allí eran barrios marginales y callejones oscuros. Aún así, Garou prefería el aire libre, no una habitación subterránea maloliente con poca o ninguna luz. A pesar de haber adoptado la apariencia de un monstruo, Garou seguía siendo un artista marcial en esencia. Un lugar tranquilo y libre de distracciones al aire libre era lo que más prefería, donde pudiera concentrar todas sus energías en su objetivo de obtener el gran poder que se encontraba al otro lado. En cuanto a otros lugares, Osu también podría ser una opción. El lugar era tranquilo, con poca población y ofrecía posibles puestos que se ajustaban a sus necesidades. Tal vez debería ir a cazar a los otros héroes allí solo por diversión, para aliviar su aburrimiento con su dolor y sufrimiento. Algo divertido como aquella vez que obligó a un héroe de 4 brazos a golpearse a sí mismo con su propio puño también habría sido preferible. En cualquier caso, Garou no tenía ningún plan aquí. Al fin y al cabo, estaba en un mundo que no era el suyo. Me pregunto si habrá algún lugar en Osu que pueda usar. ¿Debería preguntarle al chico otra vez? Suponiendo que Gin estaría más que dispuesto a ayudarlo. Garou había cazado a muchos héroes desde que se marcharon. Mientras Garou murmuraba para sí mismo, giró hacia el callejón más cercano a su derecha. Una presencia lo acechaba, una que se movía más rápido que las que había encontrado hasta el momento. No tenía ni idea de quién era, pero parecía prometedor mientras esperaba de espaldas a la salida del callejón. Una figura imponente se erguía entre las paredes en una simetría armoniosa, interponiendo la luz que brillaba en la oscuridad del callejón. Posaba con ambos nudillos apoyados en las caderas, con su icónica sonrisa que destellaba incluso en la ausencia de luz. Tu reinado de terror termina aquí, villano. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Ja 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 ja. Una risa jovial siguió a su icónica frase. Al darse la vuelta, Garou vio al primero de su lista. Casi se quedó boquiabierto ante la musculosa figura. Vaya. ¿Qué probabilidades hay? El encuentro fue casi demasiado bueno para ser real o una coincidencia. Sin embargo, saludó al héroe número 1 con su propia sonrisa burlona. Una sonrisa distorsionada por la beligerante anticipación, y le devolvió el gesto de mostrarle sus dientes blancos al héroe. Tu sincronización es más impecable de lo que sugieren los rumores, Olmigt. Con la emoción a punto de estallar en su pecho, apenas contenida, Garou dobló su mapa con la mayor calma posible, pero su mano seguía vibrando de impaciencia incluso cuando lo guardó en su bolsillo. Ajajajajajaja. Olmigt se rió en respuesta antes de que sus ojos lanzaran miradas penetrantes al cazador de héroes. No sería el héroe número 1 si llegara tarde, cazador de héroes. Por todas las víctimas que mutilaste, me aseguraré de que tu viaje al Tártaro sea aniquilado con mis propias manos. ¿Eh? No tengo ni idea de dónde está eso, pero suena aterrador, comentó Garou con una octava burlona. Al terminar de hablar, se quitó la mochila de los hombros y la arrojó al callejón, alejándola así de cualquier peligro futuro. En efecto. ¿Alguna última palabra, villano? Preguntó Olmigt, canalizando silenciosamente su don sin que Garou se diera cuenta. Más te vale no decepcionarme, viejo. Te aseguro que sufrirás un destino peor que el de los tipos a los que cacé en mi debut si no cumples mis expectativas. Esta vez, la siempre presente sonrisa jovial de Olmigt se transformó en un ceño fruncido al oír mencionar a sus primeras víctimas. Descansarán en paz contigo entre rejas. Con una sonrisa que alcanzaba su punto álgido, Garou adoptó su postura marcial, encorvado hacia adelante, con un pie delante y las manos agarradas como si estuviera listo para arrancar la carne del hueso, alineadas frente a él como una mira telescópica. Olmigt se mantuvo firme, preparando su postura mientras examinaba a su adversario.
Fuera cual fuera esa postura, All Might nunca había experimentado nada parecido. El héroe dedujo que se trataba de una postura marcial, tomando como referencia a las pantuflas de Taiki y los pantalones holgados de Garou, pero para All Might, bien podrían ser solo un adorno. Todos los villanos a los que se enfrentaba preferían los dones a las habilidades básicas, pero a pesar de ello, All Might podía sentirlo. La oscura sensación de pavor que emanaba de la figura de Garou, una fuerza invisible pero aterradora oculta tras el ágil cuerpo del cazador bajo la ropa ajustada. En su caída, mientras el viento azotaba con fuerza su piel y su cabello, All Might se lanzó como una bala de hierro disparada por un cañón, rompiendo el hormigón. Su puño impactó contra la figura de Garou, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la mano de Garou interponiendo su nudillo en ese instante. La velocidad de Garou sorprendió a All Might, y su considerable resistencia lo sorprendió aún más. ¡Oh, qué cosquilleo! No está mal, exclamó Garou en tono juguetón. Toma. Toma un poco del mío. En respuesta, Garou se deslizó bajo la guardia de All Might y saltó, golpeándole la barbilla con la rodilla en ascenso y rematando con una patada circular invertida en el aire a la mandíbula. La fuerza fue más que suficiente para hacer retroceder al imponente héroe varios pasos. Con la garganta llena de tos y saliva, All Might miró al cazador de héroes con absoluta sorpresa al darse cuenta de que había sido rechazado por alguien a quien nunca antes había visto. ¿Qué pasa? No me digas que nunca has luchado contra alguien que pueda defenderse. Se burló Garou, su sonrisa depredadora se ensanchó, irradiando la confianza que le infundió la expresión de asombro de All Might. El héroe número 1 apretó los dientes, con los labios fruncidos en un gesto severo de disgusto. No me subestimes, cazador de héroes. Aquí voy. Sentado en el sofá frente al televisor con las piernas cruzadas, Midoriya Izuku observaba las imágenes de las actividades del cazador de héroes, tomando notas sobre sus cacerías. La policía aún no había revelado la identidad del cazador de héroes, probablemente para evitar cualquier posible brote de pánico. Midoriya comprendía esa lógica. El trabajo del cazador de héroes era espantoso y demoledor. Uno debía reflexionar sobre el rostro del hombre capaz de derrotar a tantos héroes a la vez, sobre la identidad y la mentalidad que se escondían tras ese apodo. En ese momento, el reportero entrevistaba a los héroes en el hospital. La cámara enfocaba a otro presentador que recorría los tranquilos pasillos blancos, donde enfermeras vestidas de blanco y médicos con estetoscopios al cuello. La pantalla llegó a una habitación en particular, abriendo la puerta blanca para ver el interior. Allí se encontraban los héroes, vendados y descansando en la cama. La reportera entrevistó a algunos héroes, pero estos se negaron a hablar sobre el cazador de héroes, probablemente debido al trauma que les había quedado grabado. La mayoría de los demás héroes también declinaron compartir su opinión sobre el cazador de héroes, negando con la cabeza y rechazando la entrevista que les había brindado. Todos excepto uno. El héroe del jetpack decidió responder a la entrevista. Por fin. Cuéntanos sobre tu experiencia con el cazador de héroes. ¿Sus peculiaridades, su modo de operar? ¿Su apariencia? Preguntó la reportera antes de colocar el micrófono frente al héroe jetpack sin máscara. Bueno, es difícil de describir. Es decir, en todos mis años nunca me enfrenté a un villano con un estilo de lucha como el suyo. ¿Estilo de lucha? ¿Puedes describirnos su don? Preguntó la reportera, con los brazos visiblemente temblando de anticipación ante la cámara, su ansia por obtener más información sobre el infame cazador de héroes aflorando lentamente a la superficie. Yo, no lo sé. El cazador de héroes es lo suficientemente rápido como para escapar de nuestra vista, lo suficientemente fuerte como para noquear a la mayoría de nosotros de un solo golpe, y también muy resistente. No sé qué tipo de don puede otorgarle a alguien tantas habilidades injustas, pero eso no es lo que lo distingue del resto. A diferencia de los demás, él tiene algo que nunca había visto en ningún villano hasta ahora. ¿Ah? ¿Y qué sería eso? Preguntó la reportera. Izuku contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Habilidad y disciplina. Lucha como un artista marcial. Respondió el héroe del jetpack, dejando al reportero y al camarógrafo en un breve silencio. Ya veo. ¿Podría dar más detalles? Preguntó el reportero, incapaz de imaginar su respuesta. Cuando nos enfrentamos al cazador de héroes, dejó fuera de combate a la mayoría de los héroes en menos de un minuto. Lo observaba todo desde arriba, intentando analizar y predecir su siguiente movimiento, pero no pude. Era demasiado rápido.
Apenas podía distinguir algunos de sus movimientos. Cuando se centró en mí, de alguna manera me separó de mi icónico jetpack y tras humillarme, procedió a golpearme con él. Por lo que pude observar, luchaba con una gracia disciplinada, utilizando movimientos y posturas que apenas vemos en la sociedad actual. Izuku dejó de garabatear al escuchar su narración. El sucesor de All Might imaginó a Garou, un demonio abstracto enmascarado en sombras que se enfrentaba a todos los héroes a su alrededor, desmantelándolos uno por uno con tácticas superiores y una destreza en combate descrita por el héroe del jetpack. No solo era macabro, sino también una idea fascinante para reflexionar. Ejem. Gracias por su tiempo. Yo, al igual que el resto de Japón, esperamos su pronta recuperación y la de sus compañeros héroes. Jajaja, ojalá. Tengo suerte de que no haya decidido matarnos ya que estaba en ello. Si la fortuna me sonríe, puede que nunca vuelva a encontrarme con alguien como él. Izuku soltó una risita cuando terminó el noticiero y dio paso a un anuncio, esta vez de productos de All Might. Ver a All Might le hizo pensar. ¿Qué pasaría si All Might se enfrentara a Garou? Sin darse cuenta, Izuku empezó a esbozar las posibilidades, anotando las fortalezas y debilidades actuales de All Might en un lado de la página, mientras especulaba sobre el poder de Garou en el otro, basándose en la información del héroe del jetpack. Por lo que Izuku sabía, la victoria estaba a favor de All Might, según su historial, aunque por ahora eso solo importaba mientras Garou desconociera el peligroso punto débil de All Might. La herida que recibió de un villano amenazador, además del hecho de que el héroe número uno tenía un límite de tiempo. Lo que no sabía era que Garou no necesitaba conocer las debilidades de All Might en primer lugar. Al contrario, estaba más que satisfecho de enfrentarse a All Might en su mejor momento. Dos fuerzas titánicas se enfrentaron en Dagoba, saltando de tejado en tejado mientras intercambiaban puñetazos y sangre. Con los dientes apretados, All Might se entregó por completo al combate, pero la mayor parte del tiempo Garou desviaba sus puños o esquivaba sus ataques con una excelente maniobrabilidad, logrando asestarle dos contraataques directos a All Might en cada intento. All Might subestimó al nuevo cazador de héroes. No solo era seguro de sí mismo, sino formidable. Garou era hábil. Devanándose los sesos, All Might buscó furiosamente las debilidades de Garou durante su duelo, pero, por mucho que lo intentara, no pudo encontrar la solución para derrotarlo. Sin importar lo que All Might lanzara, Garou se adaptaba y lo castigaba doblemente por cada intento. Florida Smash. Pero la palabra rendición jamás estuvo en el vocabulario de All Might. Con los ojos brillando de espíritu heroico, All Might concentró toda la fuerza que pudo reunir en su gancho. El cazador de héroes levantó la guardia al instante, cruzando los brazos para interponerse en el ataque de All Might. Sin embargo, en el momento en que impactó, el golpe rompió su guardia de forma explosiva y se clavó bajo su barbilla. La fuerza fue como la tefra lanzada por una erupción volcánica. Lanzado desde la tierra, Garou se elevó en un arco, con gotas de sangre que le corrían por los labios. Si alguna vez se había preguntado cómo se sentía ser un cañón o una bala disparada, ahora lo estaba sintiendo. No solo eso, Garou podía ver las nubes pasar volando a su alrededor por el rabillo del ojo. El héroe número uno golpeó a Garou con tanta fuerza que alcanzó una altitud reservada solo para aeronaves humanas o ciertos monstruos alados. Se elevaba a cientos, tal vez miles, de metros de altura, describiendo un arco cuyo punto de aterrizaje quedaba en manos de Dios. Y Dios marcó un lugar familiar para Garou, la costa de la playa de Dagoba, mientras aterrizaba como un meteorito caído del cielo, dejando un agujero considerable con la forma de Garou en el cráter que dejó a su paso. Al aterrizar cerca del cráter de Garou, el héroe fijó su mirada en el agujero con forma de Garou, un agujero que incluso tenía la forma de su singular peinado. ¿Qué usaba para peinarse? Preguntó All Might, desconcertado, preguntándose si el cabello era parte de su don. Levántate, Garou. Sé que no te derribarán tan fácilmente. Como si fuera una señal, la mano de Garou emergió del agujero y se aferró al borde, arrastrando el resto de su cuerpo hacia la luz del sol como un demonio que emerge de las profundidades del infierno. La sangre le corría por los labios, pero su sonrisa se tornó cada vez más feroz y combativa, casi como si disfrutara del desafío que se le presentaba. Jajaja. Sí. Eso es, All Might. Garou saltó de la presa y aterrizó en el borde del cráter, su aterrizaje no produjo casi ningún sonido ni afectó al asfalto. Y pensar que casi te descarté como otro héroe inútil. Los demás fueron fracasos decepcionantes, pero tú.
Un aura invisible emanaba de Garou, casi como si estuviera emitiendo energía invisible. El aire se oscureció a su alrededor en el momento en que retomó su postura única. Puede que seas mi mayor presa en este mundo. El ceño fruncido de Olmig se acentuó aún más, y apretó los puños con mayor fuerza, temblando ante los comentarios burlones de Garou hacia sus víctimas. No llames inútiles a los héroes que trabajaron día y noche para preservar la paz, Garou. En nombre de todos los caídos por tus manos, te derrotaré. Olmig dio un pisotón hacia atrás, con las piernas separadas y los brazos extendidos, mientras rugía. Relámpagos tangibles, arcos de poder, surgieron de su propia forma y abrieron el aire alrededor de Olmig. Garou podía sentir el viento soplando con su inmenso poder. Cuanto más presenciaba Garou la fuerza de Olmig, más se emocionaba. Oh. Olmig rugió con una potencia explosiva, creando un cráter que se extendía bajo sus pies mientras el aire vibraba con la energía que emanaba de su don. ¡Oh la la! Garou solo tarareó burlonamente, como si recibiera el desafío con todo su corazón. Esta pelea era lo que Garou había estado esperando. Un verdadero héroe que rivalizara con el poder de un héroe promedio de clase S, un héroe fuerte que pudiera impulsarlo a alcanzar el potencial que se encuentra al otro lado. Un poder inimaginable que está más allá del límite. Olmig observó cómo el ambiente tranquilo que rodeaba a Garou se intensificaba cada vez más, comprimiéndose y fusionándose en una forma más tangible. Refinada y condensada, quieta y tranquila como un estanque en calma. Al percibir esa aura plácida y ominosa, Olmig no puede acallar la inquietud que siente. Hay algo en este villano que lo distingue del resto, incluso de All for One. Algo mucho más peligroso de lo que puede imaginar. Una sensación inexplicable que no puede expresarse con palabras. Y entonces, chocaron, cuando Olmig lanzó a Garou hacia las arenas cubiertas de basura de la playa de Dagoba. Arena y basura dispar de todas las formas y tamaños amorfos se apartaban a su paso mientras las dos figuras que chocaban rompían su intercambio paralelas a la costa, con los pies deslizándose sobre la arena y el sol hundiéndose lentamente en el océano a sus respectivos lados. Ambos luchadores estaban ansiosos por el segundo asalto, cada uno herido por el otro pero aún rebosantes de espíritu de lucha. Como en un punto muerto, ambos combatientes permanecían inmóviles en el tenso y silencioso silencio, listos para atacar mientras la suave brisa marina les acariciaba la piel y el hedor a metal podrido les llegaba a las fosas nasales. Héroe y cazador se miraron fijamente a los ojos, con las piernas tensas clavándose en la arena y los dedos rígidos, desafiándose mutuamente a dar el primer paso. El silencio reinaba en el aire, solo el murmullo de las olas rompiendo y retrocediendo, intensificando la tensión en la batalla entre cazador y héroe. Texas Smash. El graznido de una gaviota desencadenó su segundo asalto. Chocaron, y aunque no pasó ni un segundo, recorrieron la distancia a una velocidad imperceptible para el ojo humano. En su enfrentamiento, una explosión de presión de aire salió disparada del puñetazo de Olmig, lanzando por los aires parte de la basura que cubría Dagoba, mientras el viento silbaba con fuerza. Sin embargo, para su consternación y asombro, Garou atrapó su Texas Smash, sujetando su puño con su garra depredadora. No solo eso, sino que un dolor agudo se extendió por su brazo, y la sangre brotó espontáneamente desde su mano hasta su hombro y la piel de su cuello. ¿Qué? El rostro de Olmig palideció. Garou contrarrestó el Texas Smash, que aparentemente no falló, mientras él apartaba rápidamente la vista de Garou por un momento para inspeccionar sus heridas en estado de shock. La conjetura de Olmig sobre el don de Garou quedó completamente desbaratada por las hazañas de este último. Se suponía que su don sería similar al de Garou, pero con un mecanismo distinto. Aún así, ni siquiera él pudo explicar la lógica de su contraataque. Sintió como si afiladas cuchillas se enroscaran alrededor de su brazo y alcanzaran su cuello, desgarrando su piel y penetrando sus músculos hasta la profundidad de un dedo, permitiendo que la sangre escapara de sus venas y arterias. Sin embargo, cuando Olmig volvió a mirarlo, Garou ya lo había rodeado con sus brazos, sujetándolo con más fuerza que cualquier anaconda potenciada por un don. Garou le dedicó una sonrisa feroz a Olmig mientras el héroe número 1 abría los ojos de par en par, dándose cuenta de lo que iba a hacer. Dame la pata. A diferencia de Genos, Olmig era de carne y hueso. Si le hacía a Olmig lo mismo que le hizo al brazo mecánico del Kibor demonio, las cosas no pintaban bien para el héroe número 1.
Y así, Garou giró en espiral alrededor del brazo de Olmigt en una llave, sus huesos crujiendo con cada giro, aterrizando a un paso al lado derecho de Olmigt. Sin perder un segundo, Garou saltó por encima del héroe número 1, haciendo girar su cuerpo en espiral en un elegante arco a no más de unos centímetros de Olmigt, que era su epicentro. Casi arrancándole el brazo a Olmigt y casi rompiéndole los huesos de forma permanente al aterrizar sobre su lado izquierdo. ¡Ah! Gritó Olmigt de dolor, apretando los dientes cuando casi sintió que se le dislocaba el hombro. Garou dio una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre un gran refrigerador destrozado, cubierto de óxido y podredumbre gris. Encaramado como una rana, Garou sonrió con malicia al ver el sufrimiento de Olmigt, a lo que Olmigt respondió con una mirada fulminante. Ríndete, héroe. Ya me sé de memoria tus movimientos. Eres fuerte, pero todo ese poder que tienes se desperdicia en cada golpe. Como una manguera con agujeros, desperdicias tu fuerza sin aprovechar todo su potencial. En resumen, no puedes derrotarme, la causa es tu indolencia a la hora de perfeccionar tu poder. Olmigt no respondió, solo se agarró el brazo derecho y se recolocó el hombro con fuerza. Un gruñido escapó de sus labios tras el crujido de la articulación al ser recolocada. El ego jadeaba de dolor y agotamiento. El viento ondeaba su cabello desde el océano mientras el sol poniente proyectaba sus sombras, que se alargaban lentamente, a un lado. Es fuerte. Olmigt entrecerró los ojos. Garou no solo era hábil y poderoso, sino también analítico. Si seguía luchando contra Garou, se agotaría, su poder se extinguiría por el exceso de uso de su don. No estaba seguro de poder terminar con esto aquí y ahora, pero considerando la fuerza, velocidad y reflejos ilógicos de Garou, podría resultar un gran desafío. Un paso adelante, Garou se dejó caer con naturalidad desde su posición. Sin embargo, al aterrizar, no lo hizo suavemente. En cambio, una explosiva ola de arena lo cubrió por completo, ocultando su rostro a la vista de Olmigt. Sorprendido, Olmigt parpadeó, pero una vez que abrió los párpados, un refrigerador volador roto recibió su mirada. ¿Qué? Olmigt interpuso el aparato volador con su brazo izquierdo. Su derecha se negó a responder a tiempo mientras filamentos, trozos de metal y piezas salpicaban su cuerpo al impactar. Olmigt no sufrió lesiones por la colisión, pero una vez que agitó su brazo izquierdo para apartar el aparato, Garou ya no estaba allí. En ese preciso instante cambió de posición, lo que provocó que Olmigt abriera los ojos con asombro mientras giraba su cuerpo, exponiendo sin saberlo su cicatriz paralizante a Garou en ese momento de vulnerabilidad. ¡Sorpresa! Gritó Garou, agachándose y lanzando su brazo derecho hacia adelante, atravesando el costado de Olmigt, justo en su punto débil. La fuerza no buscaba perforar su piel y músculo, sino infligirle un daño masivo y lanzarlo hacia adelante como un cañón. Garou sintió la herida mientras la sangre salpicaba desde el traje de Olmigt hasta su mano. Olmigt se lanzó por los aires, y su cuerpo se dobló de forma peligrosamente pronunciada antes de caer rodando sobre el fango de chatarra y arena de hombro a hombro durante varios instantes, abriendo un camino arrollador entre él y Garou. El dolor en su espalda era como si alguien le hubiera clavado una bomba en la columna vertebral a través de su cicatriz maldita. El aire se precipitó en su cicatriz fatal y presionó aún más la sangre de la herida maldita. Ese ataque fue diferente, algo nuevo, como si el aire se condensara en una esfera concentrada por voluntad de Garou y explotara contra su herida. Se sentía casi como uno de los dones de All for One. No solo eso, sino que su hora se acercaba. Las heridas acumuladas tras su feroz enfrentamiento acortaron la vida de Olmigt más de lo esperado. Calculó que le quedaban unos minutos como máximo, y ese pensamiento lo impulsó a levantarse a pesar del dolor insoportable mientras se giraba para mirar a Garou, que estaba detrás de él, con una mirada implacable. Sin embargo, Garou ya no lucía la misma sonrisa confiada de antes. En lugar de su sonrisa burlona, había un ceño fruncido, una expresión de incredulidad e irritación. ¿Qué demonios? Garou parecía ofendido por su oponente. ¿Te atreves a venir aquí herido? ¿Acaso viniste a burlarte de mí? Garou temblaba de frustración al ver que su presa llegaba maltrecha, ya quebrantada por otro. Furioso con Olmigt, Garou apretó su mano ensangrentada hasta que se le vieron los nudillos blancos. Olmigt no respondió. Toda la tensión se desvaneció como la sangre que salía de la herida abierta en su estómago, mientras la confusión reemplazaba su hostilidad. Esperaba encontrarme con un héroe de primera categoría, un símbolo de paz, no con un maldito paciente de un hospital.
Desde aquel último ataque, Garou lo supo. Podía sentir las malformaciones en el estómago de Olmig, y por su respiración agitada e irregular, sus pulmones también sufrían. El ritmo de Olmig era extraño, razón por la cual logró superar su defensa. Garou supo que algo andaba mal con Olmig en el momento en que intercambiaron golpes, pero la revelación de que la causa provenía de una herida antigua y no de tácticas sofisticadas lo enfureció. No había comenzado su cacería para aprovecharse de los débiles y enfermos. Ja, ja, Olmig tosió, salpicando de sangre la arena cubierta de basura con cada carcajada. Ja. Como si una herida superficial pudiera detenerme. Franqueó, sonriendo incluso ante la adversidad. ¿Sabía cuándo peleamos? Garou fue el primero en descubrir su secreto. Su mayor temor comenzaba a hacerse realidad. Que un villano descubriera que él, el héroe número 1 de Japón, se debilitaba por las cicatrices de un pasado lejano. Su ansiedad aumentaba a cada segundo. El control sobre la situación se le escapaba violentamente de las manos. Su destino, no, el futuro de la propia sociedad de héroes, ahora estaba a merced de Garou. TSK, entonces deberías haberte quedado en la cama. No había mérito alguno en derrotar a un héroe ya herido, salvo vergüenza y deshonor. A pesar de los valientes esfuerzos de Olmig por resistir, el héroe mancilló las esperanzas de Garou y destrozó sus expectativas. Ja, ja, ja. ¿Cómo podría hacerlo si el mundo necesita un héroe más que nunca? No descansaré hasta cumplir con mi deber como símbolo de la paz. Replicó Olmig, aunque su sonrisa se transformó en un ceño fruncido a pesar de su tono jovial. ¿Símbolo? Se burló Garou, ahora insultado por su propia declaración. ¿Qué clase de símbolo pelea con una herida en el estómago y los pulmones podridos? No eres digno de ese título, especialmente en tu estado actual. Indignado por la traición de Olmig, Garou se dio la vuelta hasta quedar frente a frente con él, abandonando la pelea y dirigiéndose hacia las calles aledañas a la playa de Dagoba sin darle al héroe número 1 la oportunidad de responder. HM. Confundido, Olmig vio a Garou marcharse sin decir palabra. ¿A dónde vas? Ya está. Lo arruinaste. Felicidades. De verdad arruinaste el momento. Espero que estés contento, imbécil, respondió Garou con sarcasmo e irritación, sin siquiera mirar a Olmig. ¿Qué? Olmig no puede comprender su razonamiento. ¿Por qué? No cazo a los discapacitados. No vuelvas hasta que estés curado. La respuesta de Garou dejó a Olmig atónito. No me digas que me dejas porque, ya no estoy en mi mejor momento. No tientes a la suerte, viejo. De todas las cosas que esperaba del cazador de héroes, el honor no era una de ellas, al igual que la falta de sinceridad. Temía lo peor. Que Garou lo obligara a dar el último paso, pero en cambio, el cazador de héroes se marchó porque Olmig no cumplió con sus expectativas. Su orgullo rugía para perseguirlo, pero su tiempo era corto y debía curar sus heridas. Apretó los dientes con impotencia, obligado a soportar la vergüenza de la derrota. No podía pedir ayuda o se convertiría en una víctima más de las sucesivas victorias de Garou. No podía reunir la fuerza necesaria para levantarse y reanudar la lucha. Y peor aún, no podía vencer la punzada de fracaso en su corazón, obligado a ver al villano alejarse sin oposición. Olmig solo pudo sellar sus labios mientras sus ojos seguían la figura de Garou que se perdía en la distancia con una expresión de dolor, obligado a aceptar el menor de los males, lo que lo llevó a clavar los dedos más profundamente en la arena con los dientes apretados. Mientras yacía allí indefenso, el recuerdo de Garou de su primer encuentro volvió a su mente. ¿Cómo podía un hombre tan afable ser capaz de cometer tales atrocidades con regocijo? No podía aceptarlo. No podía reconocer que la ética de Garou surgiera de un capricho espontáneo e insensato. Nunca te creí un hombre de honor, exclamó Olmig. No te equivoques. Ya no mereces mi tiempo, respondió Garou sin detenerse ni mirar atrás. Su respuesta lo enfureció. ¿Y los demás héroes? Dime, ¿merecen la pena? ¿Para qué perseguirlos si yo no valgo nada? ¿Por qué haces esto, muchacho? Olmig lo sabía. Garou estaba mintiendo, sus palabras eran ahora hipócritas. Eso hizo que Garou se detuviera en seco. Olmig sabía que Garou estaba buscando una respuesta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué persigues héroes, Garou? Alguien como tú no debería cometer tales atrocidades. Sé por nuestra conversación que eres mejor que esto. Incorporándose hasta ponerse de rodillas, Olmig gritó, volcando todas sus emociones en este arrebato.
Las formas y el estilo de lucha de Garou eran puros, irradiaban disciplina y estaban afilados por un propósito. Garou era como una espada forjada por manos humanas, manos de guerrero, una cualidad divina y resplandeciente a través de la lente de una intención agresiva. Ningún villano puede luchar con tanta diligencia y esfuerzo como él. El hombre que conoció en esa playa era todo lo contrario al de ahora, como si el rostro de un villano se hubiera fusionado con el de un hombre común y corriente, un hombre perdido. ¿Qué giro de los acontecimientos podría haber llevado a alguien como él tan lejos del buen camino? Esta vez, Garou le dirigió a Olmigt una mirada de reojo. Sus ojos no mostraban rastro de maldad, ni ansias de violencia o caos. Solo la mirada de un depredador, la mirada de un lobo, la de un cazador, respondía a la mirada de Olmigt, revelando apenas un atisbo de la verdadera naturaleza de Garou. ¿Por qué debo hacerlo? Garou habló con una voz llena de convicción, capaz de conmover hasta el corazón más recalcitrante. Su respuesta fue enigmática para Olmigt, pero aún así, este pudo comprender la razón que impulsaba su cruzada. Olmigt juró averiguar el porqué, pues sabía que debía hacerlo. Si quería poner fin a esta pesadilla, debía comprender a esta alma trágica antes de poder provocar la catástrofe. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El silencio reinaba en la habitación. Ni una sola palabra se pronunció entre el detective y el héroe. Con el rostro ensombrecido por la preocupación, Tsukauchi permaneció sentado en silencio junto a Olmigt, con las manos entrelazadas. Hizo una mueca al mirar brevemente el brazo enyesado de Olmigt. La mayor parte del daño se concentró en el brazo derecho de Olmigt, que quedó retorcido casi hasta el punto de sufrir una monoplejía permanente, además de las múltiples laceraciones que cubrían sus tendones. Independientemente de lo que Garou le hiciera al brazo de Olmigt, este tuvo suerte de que pudiera recuperarse a pesar de la gravedad de las lesiones. Todavía no puedo creer que hayas perdido, y no ha sido contra tu archienemigo. Tsukauchi expresó sus pensamientos una vez más con un tono de incredulidad. Toshinori Yaji suspiró en su cama blanca. Después de que Garou le diera una paliza, la ambulancia recuperó su cuerpo herido y lo llevó, como Toshinori Yaji, a una habitación privada reservada en el hospital de Dagoba. Al mirar su brazo derecho y ver las vendas que cubrían las incisiones causadas por el extraño don de Garou, Olmigt apretó los dientes con frustración. La imagen de Garou superándolo en combate aún estaba fresca en su mente. Sentado junto a la cama de Olmigt, el detective se pellizcó el puente de la nariz, con la preocupación y el estrés acumulados en su corazón y su mente. La derrota de Olmigt era el peor escenario posible, uno que ni siquiera Tsukauchi se había molestado en considerar como una posibilidad viable. Esto no es bueno. Si se corre la voz de tu pérdida. Toshinori levantó su mano dominante y dijo: Lo sé. La comunidad de héroes se desmoronaría si el público lo supiera. El cazador de héroes, apenas una semana después, ya se había convertido en la prioridad número 1 de Japón, un villano de clase S que debía ser encarcelado en el Tártaro a toda costa. Tsukauchi, ¿cómo va tu investigación sobre Garou? ¿Has descubierto alguna información relevante sobre sus antecedentes? Preguntó Olmigt, muy curioso por los antecedentes de Garou. Lamentablemente, no. En nuestra investigación, nos topamos con un problema. Tsukauchi frunció los labios. Garou no tiene absolutamente ningún antecedente en Japón. La respuesta hizo que Olmigt girara la cabeza hacia su viejo amigo. ¿Qué? Tsukauchi suspiró mientras se frotaba la nuca. Examinamos su foto y su nombre, pero los demás no encontraron absolutamente ningún registro de su nacimiento, su número de seguridad social ni nada que permitiera descubrir su identidad. En resumen, Garou no existe. La mandíbula de Olmigt se desencajó en respuesta, tratando de comprender el dilema de Tsukauchi hasta que recordó su conversación con Garou antes de la batalla. Un momento. Toshinori recordó un punto clave de su conversación. Dijo que venía de un lugar muy lejano. Quizás sea extranjero, dijo, apoyando la barbilla con la mano izquierda, la que no había resultado herida, sumido en sus pensamientos. Si Japón no tenía constancia de su nacimiento, tal vez su procedencia fuera del extranjero. ¿Hablaste con él? Preguntó Tsukauchi, con un tono lleno de esperanza. Sí. Cuando todavía era Toshinori Yaji, hablamos. Fue sorprendentemente educado y bueno, amable. Me comentó que necesitaba encontrar un lugar tranquilo para entrenar, si mal no recuerdo, relató Yaji. ¿Mencionó el motivo? Olmigt negó con la cabeza.
Desafortunadamente, Garou no explicó su necesidad de entrenar en soledad. Tsukauchi se frotó la barbilla pensativo, intentando adivinar algún lugar que pudiera satisfacer las necesidades del cazador de héroes. Ya veo. Considerando la inmensidad de Japón, Garou podría asentarse en muchos lugares. Maldita sea, temo por los civiles y demás personas que viven cerca de su recién descubierto territorio. El detective hizo una mueca, rezando para que el cazador de héroes no arrastrara a los civiles a su sed de violencia. Tras su intenso enfrentamiento en la playa de Dagoba, Garou se dispuso a limpiarse de sangre y suciedad usando una boca de incendios que rompió sin importarle las consecuencias materiales. Una vez limpio, Garou fue a recuperar su mochila, que había dejado en el callejón donde se encontró con Olmigt. Fuerte o no, se negó a llamar la atención cometiendo pequeños robos, confiando así en el valor de sus pertenencias para subsistir. Una vez que su equipaje estuvo completo, Garou se aseó aún más entrando en los baños públicos de Dagoba, donde también tuvo que quitarse la arena que le había quedado en el cuerpo mientras esperaba que se secara la ropa. Tras terminar, partió de nuevo hacia Osu, a la tierra donde pisó este mundo por primera vez. Al regresar a las calles, sin embargo, se encontró de inmediato con un caos absoluto. Los delincuentes parecían campar a sus anchas. Se producían numerosos robos mientras los héroes luchaban por atrapar a los fugitivos. La zona cambió drásticamente en los días siguientes. No esperaba ni deseaba que se desatara tal anarquía tras el fin de su primera cacería. Un grupo de 3 villanos, uno con cabeza de lengua, otro con nariz en lugar de pecho y el último con ojos esparcidos aleatoriamente por su cabeza, corrían por la acera con bolsas de dinero, cada una goteando billetes de 10.000 yenes, mientras huían de un dúo de héroes que los perseguían. Otro conducía por la carretera en un camión robado cuyo conductor era un hombre con colmillos que sobresalían de sus ojos, con mercancía saqueada almacenada en la parte trasera como si fueran joyas, mientras los coches de policía hacían sonar sus sirenas en su persecución. Incluso se producían peleas entre villanos y héroes, sin que se determinara el vencedor. Los sonidos de la batalla llegaban hasta la distancia de Garou. Bueno, Garou esperaba que el chico hubiera salido ileso del alboroto mientras él estaba fuera. Aunque lo había conocido hacía una semana, le había caído bien, sobre todo porque el chico no le tenía miedo a pesar de haberlo visto masacrar a gente a la que confundía con monstruos. Además, le había dado comida y dinero. Mientras él estaba absorto en sus pensamientos, algunos de los villanos, un grupo de personas sin rasgos distintivos, corrieron hacia él antes de que uno de ellos le apuntara con una pistola, una Glock M7, a la cabeza del cazador de héroes, mientras los otros dos observaban a los héroes que los perseguían. Ignorando a los villanos y el arma, al observar a los dos héroes, Garou notó que sus trajes compartían una temática similar a los que había visto en su tierra natal, aunque en el fondo eran diferentes. Un traje ajustado con motivos solares para uno y una chaqueta de cuero para el otro. En cuanto a los villanos, los tres compartían una temática común. Todos llevaban una máscara de payaso monocromática con un rojo predominante tan oscuro como el color de la sangre, y vestían una mezcla entre el atuendo de un payaso y el de la mafia común. Zapatos de payaso y trajes de miembros de pandillas de clase alta. Abandonad la persecución, héroes. A menos que queráis ver cómo le explotan los sesos a este tipo. El villano sonrió con suficiencia, rodeando lentamente a Garou con una sonrisa burlona. Y confiada, mientras los dos héroes disfrazados apretaban los dientes ante la inesperada situación de rehenes. Sin embargo, ninguno de los dos era consciente de la identidad del hombre ni del peligro en el que se encontraban, ajenos a la mirada sombría de Garou y a su creciente irritación ante la situación que lo rodeaba. Déjalo ir, villano. Espera, Dios mío, qué miedo da. Exclamó uno de los dos héroes al observar más de cerca al hombre de cabello escarlata. Las palabras no te salvarán, espera, vaya, da miedo. El villano que sostenía la pistola parpadeó 3 veces al intentar descifrar la irritación palpable que emanaba del rostro del hombre, una irritación tan intensa que podía atravesarles el corazón. A juzgar por su ojo derecho demoníaco, el tipo parecía un híbrido entre el infierno y un demonio. Héroes y villanos se sumieron en un incómodo silencio por un instante, sin saber qué hacer a continuación. Por un lado, podían continuar con sus actividades cotidianas, pero no podían. El hombre era terriblemente aterrador y de alguna manera, emanaba una presencia oscura que presagiaba muerte y desgracia si se le provocaba. Tú. El villano se estremeció al recibir la mirada penetrante de su rehén. Solo lo diré una vez.
Quita esa pistola de mi cara o pintaré las calles de rojo y rosa con tus entrañas. ¿Eh? Los tres villanos y los dos héroes exclamaron con confusión simultánea. Los héroes se sorprendieron al oír tales amenazas funestas del rehén, mientras que los villanos se sorprendieron aún más de que no temiera el arma apuntando a su cabeza. A pesar de estar retenidos como rehenes, la amenaza de Garou resultaba mucho más creíble que la del propio hombre que portaba el arma. Una oscura premonición emanaba de su rehén, una sensación inexplicable que no se puede describir con palabras. Sin embargo, ese sentimiento no se correspondía con la naturaleza violenta y abusiva de los demás. Por ello, reprimieron su inquietud para recuperar los vestigios de su dignidad y confianza. Cállate, rehén. A menos que quieras morir, te sugiero que... Antes de que pudiera siquiera terminar, su rehén apoyó la mano sobre su arma y la aplastó con una fuerza descomunal, reduciéndola a chatarra sin previo aviso, con una naturalidad que casi parecía surrealista, especialmente cuando el hombre arrancó el arma inutilizada de la mano del villano sin ningún esfuerzo. Los dos héroes miraron boquiabiertos al hombre de cabello escarlata, con la boca abierta de asombro. El hombre simplemente arrugó el arma como si fuera papel y la convirtió en basura inservible. ¿Cómo? Preguntó el rehén, dejando caer la pistola mutilada al cemento antes de tensar los dedos hasta que las venas se le marcaron en la piel. Oh. Hoy apareció otra pila de cadáveres en Osu, apilada nada menos que por el mismísimo cazador de héroes. Pero esta vez, había villanos entre ellos. Cambiando de canal. La escena es tan brutal como en su debut, pero solo para el bando de los villanos. Pensé que el cazador de héroes solo cazaba villanos, sin embargo, traspuesta. Miren su estado. Por alguna razón, el cazador de héroes parecía especialmente cruel con estos villanos. En la pantalla, todos los ciudadanos podían ver a los deformes seres humanos, convertidos en conchas de pretzel, que eran los villanos que aterrorizaban a Osu. Su estado resultaba doloroso para la vista y el espíritu de personas de todas las edades, al igual que el de los héroes, pero especialmente el de los villanos. Izuku y su madre se quedaron boquiabiertos ante la pantalla, esta vez menos horrorizados que la primera vez que vieron el debut del cazador de héroes. Izuku no esperaba ver villanos sumados a la pila de cadáveres, basándose en el historial del cazador de héroes. Hoy fue el primer día que el cazador de héroes puso a los villanos en su mira, aunque el estado de los villanos fue quizás más brutal que lo que les hizo a los héroes. Garou redujo a muchos de los villanos a una especie de pretzel humano, con las extremidades entrelazadas a la fuerza en una cruel postura diseñada para maximizar su tormento. En el hospital, el demacrado héroe miraba boquiabierto la pantalla, sorprendido de ver a Garou atacar de nuevo tan pronto, aunque le sorprendió aún más ver a los villanos sumarse a la lista. ¿Por qué estás luchando, Garou? Murmuró Olmig para sí mismo mientras se llevaba la mano a la barbilla pensativo. Un hombre que sentía antagonismo tanto por los héroes como por los villanos, su violencia parecía casi indiscriminada, pero podía percibir un tema invisible detrás de ella, algo que Olmig no podía descifrar tras el telón de sus acciones. Pero un hecho era seguro. Garou no era un villano genuino. Tras reflexionar más a fondo, Toshinori se dio cuenta de que Garou nunca había matado a ninguno de los héroes que perseguía, a diferencia de un asesino de héroes que andaba suelto por Japón. No solo eso, Garou poseía una característica de la que carecen casi todos los villanos. Honor. Era la primera vez en su vida que se encontraba con alguien a quien estaba decidido a arrestar y que de hecho, le perdonaba la vida, y ese mismo hombre apiló otro montón sangriento de cadáveres de villanos mezclados con los héroes. Aún así, Olmig no puede evitar preguntarse si Garou disfrutaba habitualmente apilando los cuerpos de sus víctimas de una manera tan grandiosa. En otra casa, Tenbia y Ida y su familia, sentados en la sala de estar mirando fijamente el televisor de plasma, palidecieron al ver otro montón de cadáveres detrás de la pantalla en Osu. Y Ida temía especialmente el regreso del cazador de héroes, y su preocupación por su hermano mayor, Tensei Ida, comenzó a aumentar. Uno de los villanos está despertando. Mira. Está saliendo arrastrándose de entre los escombros. La reportera de cabello castaño corto gritó, apuntando su micrófono al villano, el de la máscara de payaso carmesí, mientras este se liberaba dolorosamente de la llave de sumisión que Garou le había impuesto. El crujido agudo de los huesos llegó a los oídos de la reportera y a los receptores de audio de la cámara, permitiendo que el resto de Japón sintiera la agonía del villano. Los oyentes casi podían sentir su sufrimiento, estremeciéndose con profunda compasión al oírlo.
Yeah, wow. Mis brazos. Agua. El villano gimió de dolor mientras sus huesos crujían dolorosamente, volviendo a su posición original, y luego intentó arrastrarse lejos del montón de cadáveres. Se podían ver lágrimas corriendo por los bordes de su máscara mientras intentaba huir de un horror fantasmal. Un terror invisible grabado en su psique. Oh Dios, esto es incluso peor que la última vez. La reportera informó con un tono algo poco profesional, con el recuerdo aún fresco en su mente del primer héroe clamando clemencia desde una pila de cadáveres. Los espectadores también podían corroborar sus afirmaciones, simpatizando con sus sentimientos. Aunque esta vez era un villano, en lugar de un héroe, quien se arrastraba y gemía. Sin embargo, al final, a nadie le importaban los villanos. Ayúdenme, que alguien me ayude. Otro se arrastró lejos del montón, con la misma máscara roja como la primera. Mis piernas, no siento mis piernas. Un tercero hizo lo mismo que los dos primeros, solo que las piernas de este se doblaron en un ángulo incorrecto, en una dirección opuesta a la habitual. El reportero y el camarógrafo esbozaron simultáneamente una mueca de horror ante la brutal escena. Por lo que hemos visto hasta ahora, el cazador de héroes mostró aún menos piedad con los villanos que con los héroes. Su nuevo abanico de objetivos ha arrojado una nueva luz sobre este misterioso hombre. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es su odio hacia los villanos mayor que el que siente por los héroes? Solo el tiempo lo dirá. ¿En serio? ¿Ahora está añadiendo villanos a la lista? En la casa de Katsuki Bakugou, el autoproclamado futuro héroe número 1 estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, viendo las noticias con una mezcla de intriga y desdén. ¿Cazas héroes, pero ahora también villanos? ¿Qué lógica tiene esto, eh? Se burló, pero sonrió al pensar en ello. Si lograba derrotar a este Garou, suponiendo que All Might no lo consiguiera, la autenticidad de su destino como héroe número 1 se consolidaría, asegurando así su camino al éxito. Sonrió ante su visión delirante, imaginándose ascendiendo al primer puesto y recibiendo los elogios y la fama que merecía. En otra morada, de arquitectura tradicional japonesa, en Deagour, el héroe número 2 de Japón, observaba con una sonrisa malévola que se extendía por sus labios, mientras llamas brotaban de sus cejas y bigote al ver aparecer la pila de cadáveres en Osu. Se le presentó un desafío, uno que podría traerle gloria si tenía éxito en esta empresa, una empresa que podría acercarlo a alcanzar el nivel del héroe número 1. Desde la puerta abierta, su hijo, Todoroki Shouto, observaba con una mezcla de interés y resentimiento. El primero al oír que aparecía otro montón de cadáveres en Osu, mientras que el segundo iba dirigido a su padre abusivo, al que aborrecía por su naturaleza obsesiva. Aunque lo despreciaba, Todoroki no podía evitar preocuparse por el futuro. Con alguien como el cazador de héroes, capaz de derrotar a tantos héroes por sí solo, suelto en Japón, se preguntaba si podría hacerle frente a este villano con su don. Se preguntaba qué haría si Garou alguna vez ponía sus ojos en Endeavor, y luego en él. No se imaginaba capaz de luchar contra alguien del calibre del cazador de héroes todavía, hasta que dominara por completo sus habilidades. Sin embargo, entre los villanos, las acciones de Garou alteraron drásticamente la percepción colectiva del mal sobre su alineación. Todos creían que Garou era un villano, alguien que luchaba de su lado. Estaban equivocados, pues ahora lo comparaban con cierto asesino de héroes que despreciaba a los villanos tanto como a los héroes, pero cuya ocupación era mucho más definida. A diferencia de Stein, Garou se distingue de los demás villanos que lo precedieron. Su caso fue único. Cazaba abiertamente a grupos de héroes sin pensar en las consecuencias. La forma en que abatía a sus presas en masa y erigía monumentos a su victoria con los cuerpos de sus víctimas, como si fueran ladrillos, lo convertía en un cazador, al igual que la manera en que construía trofeos con sus presas. Entre los villanos había un cazador entre villanos, título que estos otorgaban al primer marginado capaz de resistir la opresión de la sociedad moderna sin oposición. Explorando Osu a pie de nuevo, con un mapa extendido en la mano, Garou siguió caminando por las calles sin inmutarse, por los caminos que los héroes habían despejado durante su educación de los villanos. No tenía intención de darles caza, pero ellos, por alguna razón, decidieron interferir como si pudieran detenerlo. Ahora se unían a la pila de cadáveres como penitencia, cubiertos de la basura y la inmundicia que Garou recogía para echar sal en su orgullo herido, además de en sus propias heridas. No le importaba si la inmundicia caía sobre las heridas de los villanos o si, al final, los infectaba. Así de insignificantes eran los villanos a sus ojos.
En cualquier caso, al levantar la vista del mapa, Garou vio un parque infantil junto a un edificio escolar cercano. Un columpio, un pequeño tobogán policromado, una escalera horizontal, etc. Garou reflexionó al ver el parque infantil. Este tenía más juegos que el que solía encontrar con Tetsuo en su mundo. Garou normalmente hablaba con el niño y a veces consultaba su glosario de héroes para obtener información sobre ellos. Pensando en el chico, Garou se preguntó cómo estaría allí. Esperaba que estuviera bien sin él. Mientras sus ojos recorrían el patio de recreo, mientras el sol del atardecer se ocultaba lentamente bajo el manto del horizonte y la tierra anaranjada perdía poco a poco su luz, Garou divisó un rostro familiar, uno que no esperaba volver a ver desde que se marchó de la casa de esa persona, especialmente a esas horas tan tardías. El chico llamado Gin, un pequeño camarón, estaba sentado en uno de los columpios, mirando hacia abajo con expresión hosca y triste. El muchacho de cabello plateado se rodeaba de melancolía, una tristeza que armonizaba con el atardecer. Intrigado por saber qué hacía Gin allí, Garou se acercó a él cruzando el suelo de piedra lisa y se sentó en el columpio vacío que había a su lado. Yo. Al oír una voz repentina y familiar, el niño levantó la cabeza y se giró hacia donde provenía, y abrió mucho los ojos al ver un rostro conocido. Jeje Garou. Gin casi gritó, saltando de su asiento solo para caer de nalgas en su frenética huida. ¿Me viste en las noticias? Bromeó Garou, aligerando el ambiente con una leve risita, lo que hizo que el chico se relajara mientras se ponía de pie. Ese sí, no vas a cazarme, ¿verdad? Preguntó Gin, con la voz casi un gemido, evidentemente aterrorizado por su presencia. No cazo mocosos. Solo héroes, y a veces villanos. Garou se encogió de hombros, observando al chico sentarse lentamente en el columpio tras agarrarse a las cadenas colgantes. Su cautela se desvanecía poco a poco ante la tranquilidad del ambiente. Al fin y al cabo, Garou lo había salvado de los villanos, a pesar de su brutal capacidad para la violencia. Está bien, ¿por qué estás aquí otra vez? Preguntó el chico, mirando de reojo a Garou con confusión. Bueno, estoy buscando un lugar tranquilo para entrenar. Me aburrí de los héroes de aquí, así que decidí invertir mi tiempo en algo más desafiante, dijo Garou encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Eh? Gin giró la cabeza hacia el hombre sentado a su lado. ¿Te aburriste de los héroes? ¿Qué quieres decir? El chico parecía casi intrigado por la perspicacia de Garou respecto a los héroes a los que se enfrentaba. Son tan débiles que me siento estafado, para ser honesto. O sea, todos los héroes a los que me enfrenté en mi país no tenían Kosei, pero aquí. Es irónico que los que tienen superpoderes sean más débiles que los que no los tienen, ¿sabes? Se burló Garou, casi como si estuviera desahogando sus quejas con el chico. En cuanto a Gin, miró a Garou con fascinación. Una curiosidad infantil comenzó a crecer en su interior, y su mechón plateado empezó a moverse lentamente de un lado a otro. Entonces, ¿planeas enfrentarte a Olmig? Preguntó Gin, preguntándose si Garou también iría a por el héroe número 1. Ya lo habíamos enfrentado. ¿Eh? Esa fue una respuesta que no esperaba. Espera, si te enfrentaste a Olmig, entonces lo hiciste. Si Garou decía la verdad, y estaba aquí hablando de ello, entonces eso significaría... No consideraría su derrota una victoria. Yo cazo héroes, no pacientes, dijo Garou, sacudiendo la cabeza. ¿Ve pacientes? Gin ladeó la cabeza. Resulta que ya estaba herido antes de enfrentarme a él. Parecía grave, pero aún así decidió luchar con esa desventaja. No sé si es un fanático entregado o simplemente un virtuoso ingenuo. No tengo ni idea de la gravedad de su herida, pero si sigue así, la herida lo apartará definitivamente del heroísmo. El silencio reinaba en el ambiente. El chico se quedó boquiabierto ante las palabras que salían de la boca del hombre, sin saber si tomarlas en serio o descartarlas como verdad o meras fanfarronadas. Así que venciste a Olmig. Preguntó Gin tímidamente, queriendo confirmar su victoria. Sí, lo vencí. Aunque lamento no haber enfrentado a Olmig en su máximo poder. Más le vale recuperarse o lo retiraré del heroísmo para siempre. Garou miró con furia el vacío frente a él, aún furioso con Olmig por haberse puesto en desventaja. ¿Qué? ¿Derrotaste a Olmig? ¿En serio? A él. A Gin se le cayó la mandíbula, con los ojos más abiertos que platos mientras todo el color abandonaba su ser por la absoluta sorpresa. Pero él es el héroe número 1. El campeón invencible de la justicia.
Nada es invencible. Eso solo significa que sus enemigos son demasiado débiles para él, se burló Garou de las opiniones parciales del chico. Pepero, guau. Poco a poco, el color volvió al niño. Su tez adquirió un tono beige saludable mientras las estrellas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Estás seguro de que no tienes don? Preguntó Gin. En mi tierra no existen las peculiaridades, enano. Creí que ya te lo había dicho. Camarón. Gin ladeó la cabeza por un momento ante su nuevo apodo. Vale, pero, ¿cómo le ganaste? Preguntó Gin, mientras su mechón plateado se movía cada vez más rápido al compás de su creciente emoción, como un niño que escucha un emocionante cuento para dormir. Lo enfrenté en un combate individual y lo vencí. Los ojos de Gin se abren de par en par con respeto y asombro. ¿Es así que ahora eres más fuerte que Olmig? Preguntó Gin para aclarar. TSK, un Olmig debilitado, sí. Quiero luchar contra él en plena forma. Garou puso los ojos en blanco, aún resentido por el estado del héroe número 1. ¿Oh, sin ningún don? Preguntó Gin. Sí, sin un don. Garou suspiró, sin saber cuántas veces tenía que repetirlo para que el chico entendiera bien el mensaje. La idea generalizada de que el poder equivale a los dones era demasiado fuerte en este caso. ¿Qué le hiciste a Olmig cuando lo derrotaste? ¿Lo agregaste a una pila de cadáveres? ¿Lo convertiste en un presel humano como hiciste con Crimson Riot? Preguntó Gin, sonriendo aún más cuando mencionó el estado de Crimson Riot. Lo dejé tranquilo. El niño parpadeó, hurgándose la oreja con el meñique para limpiarse la cera metafírica. ¿Dijiste que lo dejaste solo? Creí que disfrutabas mandando gente a los hospitales, acusó Gin basándose en el infame historial de Garou, quien nunca se molestaba en acabar con los héroes que cazaba y enviaba a los hospitales en su lugar. Haré como si no hubiera oído nada. Pero sí, yo no lo llevé al hospital. Garou se sintió ofendido por la afirmación del chico. ¿Por qué? Una pregunta válida que hizo Gin. ¿Acaso no es obvio? Quiero cazar héroes en su mejor momento. De lo contrario, cazarlos no tiene sentido. Oh. El respeto de Gin por Garou aumentó aún más al descubrir el código de honor de Garou. Ahora que lo pienso, ¿conoces algún lugar tranquilo donde pueda instalarme, camarón? Preguntó Garou, retomando su objetivo original. El chico hizo una pausa, con la mirada fija en el cielo, pensativo. Hay muchos lugares tranquilos en Osu. Mi barrio es uno de los más tranquilos, en cierto sentido, jajaja, se rió Gin. Oh. ¿Conoces algún sitio donde pueda quedarme? Si Garou quisiera marcar su territorio en algún lugar, este sería ideal. Una tierra agradable y tranquila, libre de distracciones. Bueno, ¿tienes alguna preferencia? Preguntó Gin con curiosidad infantil. No lo sé, pero un lugar lejano y tranquilo estaría bien. Lejos de miradas indiscretas. Bueno, mi tía es la dueña del edificio de apartamentos, y es tranquilo. Aunque no hay inquilinos debido a la amenaza de ataques de villanos. Gin bajó la cabeza con desánimo. Oh, Garou casi se había olvidado de los villanos que intentaron secuestrarlo. Recuérdame, ¿por qué había villanos intentando secuestrarte cuando yo llegué? Preguntó Garou, intrigado por la secuencia de eventos que lo llevaron a asesinar accidentalmente a un grupo de villanos inhumanos. Mi tía es abogada, y muy buena. Es una guerrera incansable de la ley, o eso dice ella. Ahora me está cuidando. Y ser abogado es suficiente credibilidad para secuestrarte. Garou no lograba comprender la lógica detrás de eso. Bueno, ahora mismo está intentando destapar la corrupción en el sistema de héroes, intentando demandar a los responsables de asignar héroes a lugares específicos y demás. Los acusa de soborno y asesinato. Bueno, parece que no tuvo en cuenta que la oposición podría jugar sucio. Gin soltó una risita sarcástica al final. Oh. Garou ahora comprendía la razón de su secuestro. ¿Aún? ¿Cuántas veces intentaron secuestrarte los villanos? Garou se preguntó cuántos problemas podía soportar incluso un niño pequeño a manos de villanos y escoria criminal. 3 veces. La primera vez me rescató un héroe. La segunda, logré escapar. La tercera, tú. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El chico se las frotó para secarlas, pues no quería romper a llorar desconsoladamente. Maldita sea. Incluso Garou sintió compasión por el chico. Su infancia había sido más dura de lo que esperaba.
¿Tu tía sabe de esto? Si no lo supiera, Garou le haría una visita brutal al abogado por negligencia extrema. Sí. Se disculpó muchas veces después de que te fuiste, pero no puede volver a casa. Ser abogada es muy duro, hay que estar trabajando casi todo el tiempo. El chico parecía estar perdiendo la fe en la sociedad en general. Garou no supo qué decir. ¿Dijiste que tu casa no tiene inquilinos? Preguntó Garou, mientras una idea se formaba en su cabeza. Aunque al final podría resultar un poco descarado, admitió, necesitaba un guía, un nativo que lo asistiera y aconsejara sobre la geografía y la historia de este mundo. Alguien que lo ayudara a orientarse en la nueva tierra en la que se encontraba. Sí. Tienen miedo de que los ataques de los villanos puedan involucrarlos, aunque el alquiler sea barato, asintió Jin, aún con semblante hosco. G. Pareces necesitar un guardaespaldas o algo así, bromeó Garou, alegrando el ambiente con una risita. Sí, Jin también soltó una risita, contagiado por el sentido del humor de Garou. Un cálido silencio los envolvió como un sudario, y ambos disfrutaron del ambiente apacible de la quietud. Bueno, no estoy seguro de poder contratarte como guardaespaldas. Es decir, eres el cazador de héroes. El tipo que apila cadáveres por diversión. Gin también bromeó, entablando poco a poco una relación con el hombre que disfrutaba cazando héroes y amontonándolos en pilas de cadáveres. Ja, y este cazador de héroes puede apilar cadáveres de villanos igual de bien, bromeó Garou. El ceño fruncido del chico se transformó en una sonrisa, y su mal humor se animó con un leve gesto en la comisura de sus labios. ¿De verdad me ayudarás? El chico se giró hacia la izquierda, mirando a Garou con ojos ansiosos y esperanzados. Dame un lugar donde quedarme y tal vez lo considere.